eres salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Buenos días, amada iglesia, sean todos bienvenidos a este culto de adoración. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que está atento a cada transmisión que se hace en la iglesia. Gracias al Señor porque Él provee todos los recursos para poder realizar estas transmisiones y poder ser edificados como un cuerpo en Cristo Jesús. Queridos hermanos, quiero que me acompañen buscando en sus Biblias en el Salmos capítulo 5, versos del 1 al 7. Libro de los Salmos capítulo 5, del verso 1 al 7. Leamos juntos. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad,
Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Bien, hermanos, acompáñenme en unas palabras de oración. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, por este nuevo día de vida que nos has regalado. Gracias, Señor, por proveer todo lo necesario para poder estar aquí conectados por este medio. Te damos muchas gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido. Tú has estado, Padre, en cada una de nuestras circunstancias y has sido fiel para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro protector. Tú nos cuidas, Señor, y nos das aliento en medio de las tribulaciones. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón limpio. Por esto te pedimos perdón, Padre, por cada una de las acciones que hemos podido realizar o pensar, Señor, que no han sido conforme a tu voluntad. Perdónanos, Padre, las veces que no hemos respondido conforme a los principios que tú nos has dejado, Señor. Perdónanos, Padre, por todas las veces que hemos hecho caso omiso a tu palabra. Permite, Señor, que en esta mañana podamos ser edificados por medio de tu palabra y que podamos derramar nuestro corazón delante de ti en medio de las alabanzas. Tú conoces, Padre, las necesidades que tenemos, sabes cuánto necesitamos de ti. Y es por eso, Señor, que nos acercamos confiadamente a tu trono, Señor, para hallar ese oportuno socorro. Te rogamos, Padre, que tu iglesia sea edificada y que podamos, Señor, atesorar las palabras que tú nos dejas en esta mañana. Bendícenos, Señor, y sé tú exaltado. En los méritos de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a tener un tiempo para alabar a nuestro Dios con estas alabanzas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? En tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. Separará del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios.
que ganadores, ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Vencedores, en Cristo somos más que ganadores, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Inigualable es tu amor y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida.
aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré. Hermanos, buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este servicio. Nos encontramos día domingo ya en las urnas. Muchos de ustedes ya habrán votado y otros todavía no lo habremos hecho. Sin embargo, es necesario que la iglesia pueda unirse en oración por las autoridades que van a ser elegidas el día de hoy. Y es por eso que te invito a que podamos unirnos en este tiempo en oración para orar por las autoridades que van a ser puestas por nuestro Dios. Y para ello voy a pedirte que puedas abrir tu Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así esta porción de la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Te invito a que puedas inclinar tu rostro y acompañarme en este tiempo de oración. Amado Dios y Padre Santo, en este tiempo, Señor, en este tiempo de elecciones, de votación, en este día particular, Señor, te rogamos y venimos a tu presencia para poder pedirte por aquellas personas que van a ser elegidas por el pueblo peruano, aquellas personas que van a estar tomando la presidencia y muchos otros cargos, y que a lo largo de este periodo puedan, Señor, regir a tu pueblo, al Perú, a tu iglesia también, de manera justa y correcta. Señor, oramos por aquellos que vamos a elegir en este día, para que realmente sean personas que puedan hacer justicia, para que sean personas cuya ética sea responsable, por aquellas personas, Padre Santo, que deseamos que cumplan conforme a tus principios y que puedan hacer también suyos aquellos principios éticos que nos muestra tu palabra. Señor, oramos para que esas autoridades que tú vas a poner tengan también, Señor, la oportunidad de poder conocer al Dios majestuoso que eres. Señor, no sabemos nosotros quiénes saldrán escogidos, no sabemos quién será el presidente, pero lo que sí sabemos es que tú eres la cabeza, que tú eres quien escoge las autoridades y las pone como autoridades para, en este caso, el Perú. Señor, que tu iglesia en conjunto pueda unirse en oración por las autoridades que tú vas a poner. Oramos también, Señor, por cada una de las personas y sobre todo por cada uno de los miembros de tu iglesia, para que puedan votar de manera responsable, con discernimiento y sabiduría. Señor, te ruego que tú puedas poner a bien en el corazón de mis hermanos informarse adecuadamente antes de ejercer su voto. Te agradezco, Señor, por este tiempo, porque tú de manera amorosa nos muestras que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador y que debemos nosotros ejercer este derecho a votar como ciudadanos del Perú. Bendito sea, Señor, alabamos tu nombre y quedamos, Señor, en tus manos. Sé tú siempre el Señor de nuestras vidas y sobre todo, sé tú el Señor de este país. Oramos en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Queridos hermanos, continuemos disfrutando de este servicio. Amados hermanos, damos muchas gracias al Señor por permitirnos continuar nuestra dinámica de iglesia, aún en estos momentos de prueba. Debemos permanecer unidos como familia en Cristo, animándonos unos a otros, compartiendo nuestras alegrías y tristezas y practicando el amor fraternal, perseverando en la oración, en la lectura de su palabra y en alabanzas por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Oramos para que en este tiempo podamos seguir en el camino que Cristo ha determinado para nosotros, conociendo a nuestro buen Dios, produciendo el fruto del Espíritu Santo y proclamando la palabra de Dios. Seamos sal y luz en medio de este mundo. Damos gracias al Señor por su fidelidad para nuestras vidas. Reconocemos que todo le pertenece a Él
y que en sus manos está la fuerza y el poder. Él engrandece y fortalece. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazones dispuestos, contribuyendo en la obra que Él tiene preparada para la iglesia de Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas. También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, destinada a la compra de víveres que da soporte a diversas familias durante estas circunstancias adversas. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga. Queridos hermanos, buenos días. Acompáñenme por favor a un tiempo de oración. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, porque a pesar de los momentos difíciles que atraviesa el país, y tal vez cada familia también, Señor, tus bendiciones y provisiones nos han acordado para tu casa, para tu iglesia. Señor, da sabiduría a tu equipo administrativo para que pueda direccionar los ingresos y tomar decisiones conforme a tu voluntad y pueda suplir, Señor, la necesidad que atraviesa tu iglesia. Pon temor y temblor, sabiendo que en algún momento daremos cuenta por la responsabilidad que has puesto en nuestras manos. También oro, Señor, por aquellas familias que están atravesando necesidades económicas, espirituales y también de salud, Señor. Tal vez han perdido un trabajo, han perdido un negocio. Restablece, Señor, restaura en ellos. Provee, Señor. Bendice, Señor, cada hogar. En nombre de Jesús oramos así, Señor. Amén. Hermanos, gracias. Amada iglesia, qué bueno es saber que el Señor escucha nuestras oraciones y está atento al clamor de cada uno de sus hijos. Quiero que me acompañen buscando en sus Biblias en el mismo capítulo 5 del libro de los Salmos, pero ahora el verso 11 y 12. Salmos capítulo 5, verso 11 al 12. Dice así la palabra del Señor. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Bien, hermanos, ahora vamos a tener un tiempo para alabar a nuestro buen Dios antes de pasar a la meditación. Alabemos al Señor. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluye
preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre piel dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este servicio de adoración virtual. Damos gracias al Señor que nos ha permitido a lo largo de todos estos meses poder contar con los medios y sobre todo con el ánimo para poder conectarnos semana tras semana, seguir viviendo la dinámica de ser iglesia y sobre todo seguir siendo edificados. Hoy llegamos al final de nuestra serie Conociendo y Compartiendo el Evangelio. Una serie instructiva que iniciamos en el mes de enero con el propósito de poder conocer cuáles son los fundamentos de nuestra fe y sobre todo repasar cada uno de estos fundamentos con el propósito de poder estar preparados para cuando tengamos que compartir el Evangelio con otras personas. Toda esta serie ha girado alrededor de un solo tema, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Básicamente, cuando tenemos que definir lo que es el Evangelio, tenemos que hacerlo de dos maneras. El Evangelio son buenas noticias y son buenas noticias que anuncian acerca de la venida de Cristo Jesús. Usted puede fijarse en la proyección de las diapositivas y quizás esto nos va a ayudar a poder recordar todo lo que hasta aquí hemos visto. Debemos decir que el cristianismo ofrece las mejores noticias de todas y esa noticia que es la
más importante y la más urgente es que Cristo ha venido a este mundo. El Hijo de Dios ha sido enviado a este mundo con el único propósito de poder salvar a las personas de la condenación de sus pecados y de su propia miseria. Jesús vino a cargar con el pecado de hombres y de mujeres caídos, a ofrecer de manera voluntaria su vida como sacrificio, tomando Él nuestro lugar. Él murió y resucitó. Y vale la pena mencionar estos dos aspectos importantes en el Evangelio. Primero, su muerte, porque la muerte de Jesús satisfizo la demanda de la justicia de Dios contra los pecadores e hizo posible que Dios, que es justo, nos perdonara. La muerte de Jesús cubrió todas las expectativas del juicio de Dios. Con su resurrección, porque Jesús no solamente murió, sino que resucitó, testificó que Él es el Hijo de Dios y certificó que el precio de nuestro pecado ha sido pagado. También mencionamos que el Evangelio, de forma muy concreta y clara, nos revela dos aspectos fundamentales. El primero acerca de Dios y el segundo acerca de la humanidad. ¿Qué nos dice el Evangelio acerca de Dios? Básicamente, y relacionados a la salvación, el Evangelio nos revela que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios santo y que es un Dios justo. Son tres aspectos importantes que el Evangelio nos revela acerca de Dios en cuanto a la salvación. Pero también el Evangelio nos revela quiénes somos nosotros, cuál es el carácter de la humanidad. Y debemos decir que el Evangelio afirma que la moral de la raza humana, de la humanidad, es una moral caída. Estábamos moralmente caídos delante de Dios. Y en esa condición hemos sido hallados culpables y somos condenados. Y fíjate que ante esta situación, Dios no quedó de brazos cruzados. Ese Dios de amor, ese Dios santo y ese Dios justo actuó en favor de la humanidad. Y eso es otro aspecto que el Evangelio nos revela. Nos revela que Cristo es nuestro sustituto y que la cruz viene a ser nuestro principal y mayor recordatorio. ¿Y a qué me refiero de manera particular? Me refiero de forma particular que el amor del Padre lo movió a entregar a su único Hijo como sacrificio por nosotros y por nuestros pecados. Pero también nos revela el Evangelio que el amor del Hijo lo movió a entregarse de manera voluntaria por nosotros y tomar nuestro lugar. Y cuando vemos la cruz de Cristo, aquella cruz en la cual el Hijo de Dios fue sacrificado a favor nuestro, es el símbolo que ilustra nuestra gran rebelión y hostilidad en contra de Dios. Y además de eso, ilustra la grandeza y la gravedad de nuestro pecado en contra de Dios. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que en la cruz ocurrió algo realmente sobrenatural y espectacular en beneficio de toda la humanidad. Cristo llevó nuestro pecado. Cristo sufrió nuestra maldición. Sobre Él cayó el peso de la ira de Dios y Cristo murió en nuestro lugar, pero Él también resucitó. Y ya hemos dicho que la resurrección de Jesús es la prueba contundente de que Él es el Hijo de Dios y que es prueba que Dios aceptó la muerte de su Hijo como pago por nuestros pecados. Es prueba de la resurrección futura también, que todo aquel que cree en un futuro también resucitará. Y es prueba de que el mundo finalmente tiene un juez y tiene también un Señor. Y este Evangelio, de una manera clara, también espera y demanda una respuesta de parte nuestra. La humanidad en general va a tener que responder a aquello que Dios ha dicho y ha hecho en favor de ella misma. Y bíblicamente hablando, podemos decir que la respuesta que Dios espera de parte de la humanidad es una sola. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 15, arrepentíos y creed. Y que la respuesta que Dios espera de toda la humanidad, ¿no es cierto?, es que se arrepienta y crea. Y cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando básicamente de tres cosas: de un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de conducta. Y estos tres aspectos del arrepentimiento tienen que ver con cambiar nuestra manera de pensar, con cambiar nuestras emociones y cambiar nuestro estilo de vida o nuestras acciones. Pero también la respuesta correcta implica fe, creer. Y cuando hablamos de creer, estamos hablando no solamente de adquirir o asumir una creencia, sino de vivir en función de ella. La fe en Cristo Jesús demanda creer en la persona de Cristo, creer en el Evangelio que Cristo ha anunciado, pero también demanda vivir en dependencia de esta verdad. ¿Cuál verdad?
de la certeza del perdón de nuestros pecados y vivir en función de ellos. Más adelante abordamos el tema de quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús, porque corremos el riesgo de autoengañarnos, de creer algo, pero que a la vez no estamos viviendo de manera práctica diaria. Porque ser salvo va más allá de lo que decimos y va más allá de lo que hacemos. Permíteme explicar rápidamente estos dos puntos. No todo aquel que habla del reino es porque pertenece a ese reino. Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Ambas cosas le importan a Jesús. Pero básicamente Él está más interesado en la manera en cómo vivimos. Porque podemos llenarnos la boca hablando cosas bellas de Jesús, pero en la práctica podemos estar viviendo lejos de Jesús. Y es que lo que decimos no debe estar separado de las cosas que hacemos. A esto se le puede denominar coherencia de fe. Tiene que haber una profunda y permanente coherencia entre las cosas que decimos y las cosas que hacemos. Pero ser salvo también implica ir más allá de las cosas que hacemos a diario. Y surge la pregunta, entonces, ¿cómo puedo yo saber que soy salvo? Básicamente, cuando vamos a la Biblia, encontramos que el mismo Señor Jesús responde esta pregunta. ¿Quiénes son discípulos verdaderos de Jesús? Aquellos que hacen, dijo Jesús, la voluntad de mi Padre. Y básicamente podemos resumir la voluntad de Dios en tres aspectos importantes: la obediencia, el arrepentimiento y la santificación. Hacemos aquello que Dios nos manda que hagamos, nos ponemos a cuenta cuando fallamos con Dios y estamos en un proceso constante de transformación y a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hablamos también semanas atrás acerca de las evidencias de quiénes son verdaderos cristianos. ¿Cuáles son esas marcas, ¿no es cierto?, que hacen notar a un verdadero cristiano? Y mencionamos unas cuantas. Dijimos que el verdadero cristiano camina en la luz y no en las tinieblas. Es sensible al pecado, obedece los mandamientos de Dios, procura caminar como Jesús caminó, ama a otros cristianos y sobre todo dijimos crece en desprecio y rechazo al mundo. Tú recordarás que mencionamos tres aspectos de lo que implica despreciar y rechazar al mundo. Y estamos hablando no del mundo en el sentido de personas, porque Dios amó al mundo. Estamos hablando del mundo en el sentido del sistema y la forma de pensar y de vivir. Y mencionamos tres aspectos. Rechazar y despreciar al mundo implica no seguir los deseos de la carne, no seguir los deseos de los ojos y abandonar la vanagloria de la vida. Y luego de eso, de haber puesto o explicado cuáles son los fundamentos de lo que es el Evangelio, también mencionamos que ser cristianos, haber sido salvados por la fe en Cristo Jesús, también implica recibir ciertos beneficios, ¿no es cierto? Regalos que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles son esos regalos que Dios nos ha dado el día de nuestra salvación? Mencionamos lo siguiente, dijimos el regalo de la regeneración, que es el regalo de la nueva vida en Cristo. El regalo de la justificación, que vendría a ser el regalo al perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Lo explicamos en aquella oportunidad. Pero también el día de nuestra salvación recibimos el precioso regalo de la adopción. Hemos sido hechos hijos de Dios. Dios nos ha adoptado como sus hijos. La Biblia dice que todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos tenemos todos los derechos, pero también asumimos todos los deberes delante de Dios, que es nuestro Padre. También mencionamos el regalo preciado del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esto es un regalo especial, particular, porque el Espíritu Santo vendría a ser la respuesta de Dios al ruego de su propio Hijo. Es la presencia de Dios en nuestra vida, que no es una presencia pasiva, sino activa. Dios está con nosotros, mora en nosotros, y también nosotros tenemos que darle una respuesta al Espíritu Santo que mora en nosotros. Él espera una respuesta de nuestra parte, una respuesta que lo alegre, no que lo entristezca, una respuesta que lo anime a seguir obrando en nuestras vidas y que no lo contriste. Hoy vamos a ver la última parte de este mensaje acerca de cuáles son los beneficios
de la salvación, pero al final vamos a terminar con una pregunta que considero importante. ¿Cuál debería ser el impacto que el Evangelio debería tener o causar en nuestras vidas y en nuestro andar diario? Y vamos a ir por partes. ¿Cuáles son esos 3 últimos regalos que el día de nuestra salvación nos ha sido dado y otorgado por nuestro Dios? Está el regalo de la vida eterna, el regalo de la santificación y el regalo de la glorificación. Y vamos a explicar cada uno de estos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan, capítulo 5, versículo 24. Son las palabras de Jesús y Él dice lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Permíteme leer nuevamente esta porción de las Escrituras. De cierto os digo, es Jesús quien está hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Fíjate en un detalle importante, no dice tendrá, dice tiene. ¿Qué es la vida eterna? Podemos definir la vida eterna no como una progresión necesariamente interminable de largos años. La vida eterna, la realidad de la vida eterna no se puede medir únicamente en tiempo, en cantidad, sino que se debe medir prioritariamente en calidad de vida. La vida eterna es mucho más que una cantidad de vida, es una calidad de vida. Alguien dijo lo siguiente, la vida eterna no es simplemente vida que nunca termina, sino es una plenitud de vida que no tiene fin. Eso es la vida eterna. No solamente es cantidad de vida, va más allá de eso, es una calidad de vida. ¿Cuándo es que esta vida eterna empieza? Empieza el día de nuestra conversión. La vida eterna se puede experimentar a partir del momento en que tú y yo hemos rendido nuestra vida a Cristo y comenzamos a disfrutar de este precioso regalo que Dios nos ha dado, una nueva vida que no tiene fin, la plenitud de la vida que Dios nos da a todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, que entregamos nuestra vida a Cristo y que comenzamos a disfrutar a partir del día de nuestra conversión. Pero también el día de nuestra conversión hemos recibido un regalo preciado que es el regalo de la santificación. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, te invito a buscar en tu Biblia, Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, dice el apóstol Pablo lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando acerca de la santificación? La santificación es el acto de Dios mediante el cual Él, a través del Espíritu Santo y de su propia palabra, nos va moldeando de acuerdo a la imagen de su Hijo. Repito, ¿qué es la santificación? Es el acto de Dios mediante el cual Él mismo y a través del Espíritu Santo y por medio de su palabra nos va moldeando de acuerdo a la imagen de su Hijo. Fíjate que a partir del día de nuestra conversión, a partir del día de nuestra salvación, Dios ha empezado un proceso de transformación en nuestras vidas. Es un acto que puede ser poco a poco o puede ser a pasos agigantados, puede ser inmediato como puede ser progresivo. Esto dependerá de la soberanía de Dios. Este es un proceso por medio del cual nuestro comportamiento se va transformando y volviendo cada vez más justo. Y de a pocos, con la ayuda de Dios, con la guía de Dios, con la dirección del Espíritu Santo y siendo obedientes a su palabra, vamos venciendo de a pocos nuestras imperfecciones y vamos abandonando nuestros pecados. Este proceso es por medio del cual el carácter de Cristo
va siendo formado en nosotros. Recuerda, cuando hablamos de santificación, estamos hablando del trabajo que produce Dios tallando en nosotros el carácter de su propio Hijo Jesús. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Cuál es la relevancia de poder considerar que estamos siendo santificados? Que el cristiano finalmente es obra de Dios. Yo no soy producto de mi esfuerzo, yo no soy producto de mis decisiones, soy producto principalmente del obrar de Dios en mi vida por medio del Espíritu Santo y de su propia palabra. Esto significa que la santificación es una de las evidencias más grandes que hemos sido justificados por Dios. ¿Tú quieres saber si realmente eres salvo? Mírate al espejo de la palabra. Y fíjate y pregúntate qué tan parecido está siendo a nuestro Señor Jesús. En tercer lugar, significa que Dios dirige todas las cosas en nuestras vidas. Incluso cuando Él nos disciplina, que implica poner en orden lo que está fuera de orden, lo hace con el propósito de que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Algo que tú y yo deberíamos recordar en este punto es que Dios no descansará en obrar nuestra transformación. Dios acabará aquello que ha empezado. El libro de Job, en el capítulo 23, en el versículo 10, dice lo siguiente: Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y más adelante el apóstol Pablo también lo reafirma en sus propias palabras, en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano y hermana, déjame decirte lo siguiente. Tú y yo no solamente hemos sido salvos, no solamente hemos recibido el regalo de la vida eterna, sino que además estamos en un proceso constante de santificación. Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios está trabajando en nuestra manera de pensar, en nuestro corazón, en nuestro estilo de vida. Él quiere que podamos reflejar el carácter de su Hijo Jesucristo y Él no va a dejarnos hasta no terminar esta obra en cada uno de nosotros. Hay un último regalo. Es un regalo que aún no hemos recibido. Es un regalo que está a la espera de que llegue el momento en el cual Dios nos lo vaya a entregar. Este es el regalo de la glorificación. Es un regalo tan preciado que está esperando por ti y está esperando por mí. Yo te invito a buscar en tu Biblia Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versículos 11, luego leeremos el versículo 17 y luego saltaremos hasta el versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y si hijos, dice el versículo 17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es la glorificación? Cuando tú vas al diccionario simple de la Real Academia Española, tú vas a encontrar que la definición de glorificación es la siguiente: estado de gran honor. Eso es la glorificación. El hecho de haber sido justificados y estar siendo santificados no quiere decir que Dios no ha terminado de librarnos de nuestra lucha con la tentación. Seguimos luchando con la tentación y seguimos luchando con el pecado. Pero la promesa de Dios es que llegará un día en el cual el pecado será sacado y será eliminado de nuestras vidas por completo y podremos vivir eternamente en la presencia de Dios. Desde una perspectiva teológica, ¿qué es la glorificación? La glorificación es un término que se usa para describir la extracción
y la eliminación final del pecado de la vida del creyente. Fíjate, llegará el día, y esta es una gran esperanza que los creyentes tenemos, llegará el día en el cual esta lucha interna, esta lucha que libramos en la mente cada día en el corazón, con la tentación, con el pecado, llegará a su fin. El pecado será extraído y será eliminado de nuestras vidas y tendremos la bendición de poder vivir plena y permanentemente en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuándo es que esto ocurrirá? El día que Cristo venga. El día que Cristo venga, la gloria de Dios, su honor, su alteza y su majestad, su santidad, se hará realidad en nosotros. En lugar de ser mortales agobiados, escribió alguien, con la naturaleza pecaminosa, seremos transformados en seres inmortales y santos, con un acceso directo y sin obstáculo a la presencia de Dios, y podremos disfrutar de una santa comunión con Él por toda la eternidad. Y si algo la palabra de Dios nos alienta, es a poder vivir con expectativa y con esperanza que algún día llegará el momento en el cual seremos todos los cristianos glorificados. Permíteme llevarte a la segunda epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 4, versículos 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 al 18. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Preciosos regalos que hemos recibido de parte de Dios el día de nuestra salvación. Pero ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa el hecho de poder esperar este regalo precioso de la glorificación? Que tenemos una esperanza grandiosa y segura, que nuestros cuerpos mortales serán transformados en conformidad con el cuerpo glorioso de Cristo Jesús. Dios concluirá su obra en nosotros y que estaremos eternamente disfrutando de la presencia de nuestro Señor. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice Pablo lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y fíjate las últimas palabras del versículo 18. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todo esto que hemos compartido a lo largo de varias semanas tiene que tener un impacto en nuestra vida. Todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios ha hecho y todo lo que nos ha dado no es simplemente para guardarlo en el desván del recuerdo o del olvido, es para que nuestras vidas puedan tener un cambio radical. ¿Qué dice la Biblia acerca del andar cristiano? ¿Cómo es que un cristiano, después de haber experimentado la salvación y después de haber recibido cada uno de estos regalos de parte de Dios, cómo es que el cristiano debe andar? El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 1, él dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjate que el apóstol Pablo aquí está hablando del llamado de la salvación. Y Pablo está exhortando a la iglesia en Éfeso que hay una manera única de vivir el llamado a la salvación. Y ese llamado se vive de manera digna. De manera digna. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un estándar. Y ese estándar ha sido y es establecido por Dios en su palabra. Hay un patrón de vida que todo cristiano debería seguir y procurar establecer en su vida. La Biblia, como lo estamos mencionando, nos da ciertas instrucciones básicas al respecto. Básicamente, la Biblia nos habla de tres cosas muy generales que las vamos a hablar en detalle en unos minutos. Yo debo crecer en conformidad a la imagen de Cristo.
Vivir dignamente el llamado de la salvación implica crecer en la conformidad de la imagen de Cristo en mi vida. Vivir dignamente el llamado a la salvación implica presentar nuestra vida a Dios constantemente, permanentemente, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivir de manera digna el llamado a la salvación implica caminar en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Repito, ¿qué significa todo esto en un sentido práctico? En primer lugar, que el cristiano crece en conocimiento de Dios. ¿Y cómo es que el cristiano crece en conocimiento de Dios? A través del estudio de la palabra de Dios. Y no solamente la estudia, sino que el estudiar la palabra de Dios implica leerla, memorizarla y obedecerla. Yo te pregunto, mi hermano, si tú realmente eres una persona salva, algo que debe caracterizar tu estilo de vida es ser un amante de la palabra de Dios, ser un estudioso, diligente, disciplinado de la palabra de Dios. Pero un cristiano no solamente crece en el conocimiento de Dios por medio de la palabra, sino que también crece en una vida de oración. Dios nos habla a través de la Biblia, pero nosotros hablamos con Dios a través de la oración. La oración es el medio que Dios nos ha dado para poder tener comunión con Él y para poder conversar con Él. La Biblia está llena de enseñanzas acerca de la necesidad, de los beneficios y de la importancia de orar, pero también de la bendición que trae la oración a nuestras vidas. La oración, cuando hablamos de crecer en oración, hablamos de adorar, hablamos de agradecer, hablamos de pedir que se haga la voluntad de Dios, hablamos que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, en nuestra iglesia, en el mundo. Cuando hablamos de oración, hablamos de pedirle al Señor sabiduría, hablamos de ponernos a cuentas con Dios para confesar nuestro pecado y hablamos también de pedir fuerzas, ánimos, fuerza espiritual para poder vencer la tentación. El verdadero cristiano que vive dignamente el llamado a la salvación crece en conocimiento de Dios, crece en una vida de oración, pero también crece en identificación con la persona de Cristo. Y básicamente aquí estamos hablando de imitar, seguir cada uno de los pasos que nuestro Señor Jesús dio, siendo el primero de ellos el bautismo. Déjame decirte a ti que estás escuchando este mensaje y que tú eres consciente delante de Dios y tienes la garantía y la seguridad que el Espíritu Santo te da de ser salvo, pero que aún no te has bautizado. El primer paso que un cristiano debe dar en este deseo de querer crecer en identificación con su Señor, de imitar a su Señor, es el bautismo. Yo te animo a que tú puedas considerar este acto de obediencia y este acto de testimonio que va a reflejar claramente y públicamente tu compromiso de ser un discípulo de Jesús y de seguir las huellas de nuestro Señor. Pero así como crece en conocimiento de Dios, crece en vida de oración, crece en identificación de su Señor, también vivir dignamente el llamado de salvación significa crecer en comunión unos con otros. La palabra del Señor nos exhorta a no dejar de congregarnos. Es cierto, lo ideal, lo correcto es hacerlo presencialmente. Sin embargo, las circunstancias que estamos viviendo impiden que podamos hacerlo de esa manera, pero no impide que podamos hacerlo de manera virtual. Por supuesto, y estoy de acuerdo con todos aquellos que dicen que no es lo ideal, pero es lo que podemos hacer y también es lo que trae buena conciencia delante de Dios, porque también nos estamos cuidando. Pero ¿qué significa esto de crecer en comunión unos con otros? En primer lugar, significa que yo, como cristiano, que he sido salvo por Cristo, debo ser parte de una iglesia saludable, una iglesia donde existe un serio compromiso en reconocer la autoridad de las Escrituras. Y cuando hablamos de la autoridad de las Escrituras, estamos hablando de su fiabilidad, su inerrancia y su suficiencia. Una iglesia donde se reconozca la verdad bíblica y desee no solamente enseñarse, sino predicarse. Ve a una iglesia. Consideramos que nuestra iglesia es una iglesia que está 100% comprometida con la autoridad de las Escrituras y con la propagación de las Escrituras. Una iglesia es aquella donde existe un alto afecto y reconocimiento por Dios y un reconocimiento también
por nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad que tenemos de Dios. Esa es una iglesia saludable, donde la palabra ocupa un lugar prominente dentro de toda su dinámica, pero también donde cada miembro de la iglesia reconoce que necesita vivir constantemente agarrado de las manos de Dios, donde hay un profundo y sincero afecto por Dios y donde hay una clara comprensión de lo que es la conversión y de que esto implica el arrepentimiento, la fe y una vida de santidad. Pero también vivir dignamente el llamado a la salvación implica crecer en un carácter cristiano. Ya hemos hablado anteriormente de esto, pero vale la pena mencionar. Esto implica crecer en santificación, lo cual es la voluntad de Dios. Y para que esto sea una realidad, no solamente es suficiente estudiar las Escrituras, no solamente es tener una vida de oración, sino que para tener o desarrollar un carácter cristiano, es necesario que nos abstengamos de todo aquello que puede frustrar, obstaculizar o impedir que la obra de Dios se esté llevando a cabo en nosotros. Abstenernos de las cosas pecaminosas de este mundo que terminen por contaminarnos. Además de lo que hemos hablado hasta ahorita, vivir dignamente el llamado de Dios también implica crecer en servicio en una iglesia local, en tu iglesia local. La Biblia dice que cada creyente es parte del sacerdocio real y que cada uno de nosotros ha sido provisto, ha sido dotado de dones espirituales que son habilidades dadas por el Espíritu Santo el día de nuestra salvación, con el único propósito de poder contribuir a la edificación y aportar a la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. No solo debemos unirnos en la iglesia, sino que debemos servir juntos al interior de la iglesia usando nuestros dones. El ministerio de la iglesia no está limitado para algunos, en este caso para los pastores o para los líderes. El ministerio de la iglesia debe llevarse a cabo por todos los miembros de la iglesia, cada uno poniendo al servicio de los demás los dones, las habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo le ha dado. La labor principal del pastor es equipar a los santos para la obra del ministerio. Puedes leer tú Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y por último, el cristiano que vive dignamente el llamado de la salvación es un cristiano que crece también en su compromiso con el evangelismo y con las misiones. Son varios los pasajes en los cuales el Señor Jesús y luego el apóstol Pablo nos van a recordar que no hay mayor demanda para nosotros como creyentes que ser testigos, que compartir el evangelio con todas las personas. Y es que esta es la voluntad de Dios, que el evangelio de Jesucristo sea predicado a todas las naciones y a cada persona debajo del cielo. ¿Recuerdas Hechos capítulo 1, versículo 8? Y serán mis testigos. Y serán mis testigos. Y tenemos que llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, hasta el último rincón de la tierra. Cada cristiano que vive dignamente el llamado de la salvación está comprometido con la tarea de poder extender el evangelio a través de la predicación. Esta tarea incluye no solamente llevar el evangelio, sino cuidar de aquellos que en estos momentos están llevando el evangelio a lugares o a zonas en las cuales hacerlo no es nada sencillo, todo lo contrario, es una situación de riesgo y de peligro. Esto incluye no solamente cuidar de aquellos que están llevando el evangelio a otros lugares, sino incluso involucrarnos en su sostenimiento para que puedan con tranquilidad poder llevar a cabo la tarea que hoy están realizando. Hermano, mi hermano, permíteme acabar leyendo las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos vivimos con esperanza, vivimos con expectativa al futuro, pero también vivimos con una mirada del presente, reconociendo que tenemos demandas de parte de Dios para nuestra vida
hoy vivir en santidad, vivir de tal manera que honremos el nombre de Cristo, vivir dignamente el llamado de nuestra salvación. Pero también recordamos que tenemos tareas que se nos ha sido delegada por el mismo Señor Jesucristo. Vayan y prediquen, extiendan el Evangelio. A partir de ahora estamos listos, no solamente para reafirmar nuestra fe, estamos listos también para compartir con otros las buenas noticias de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Amada Iglesia, damos gracias al Señor por su bendita palabra, porque alumbra nuestras vidas, redarguye nuestros corazones y nos confronta para poder hacer las cosas que le agradan al Señor. Quiero que me acompañen buscando en su Biblia en el Salmos capítulo 19, del verso 7 al verso 14. Salmos 19, del verso 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bien, hermanos, que el Señor nos ayude en esta semana a poder meditar en su palabra, poder atesorar lo que hemos aprendido el día de hoy y poder ponerlo en práctica en cada una de las áreas de nuestras vidas. Queridos hermanos, recordarles que tenemos nuestras transmisiones. Los días miércoles tenemos el servicio de oración e instrucción a las 7:15 de la noche, y los días domingos tenemos a las 10:30 de la mañana nuestro culto de adoración. Estamos despedidos, queridos hermanos. Cantemos al Señor. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia
día será, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. A mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino.
solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder